Comenzamos con nuestra clase de contratos comerciales. En esta clase vamos a sobrevolar alrededor de 1200 artículos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Por supuesto que en una clase de aproximadamente una hora no vamos a ver en profundidad todos estos, ni mucho menos. Contratos es una materia larga. Si ustedes buscan textos jurídicos que hablen de contratos en general, van a tener un manual con 2 tomos. Un primer tomo en donde se habla de las cuestiones generales de los contratos, de los elementos de los contratos, de las lógicas de la regulación argentina para todos los contratos. Y después un segundo libro de parte general, en donde se analizan algunos ejemplos de contratos. Perdón, no ejemplos, sino diferentes tipos de contratos. Locación, compraventa, contratos de seguros. Nosotros vamos a ver esos conceptos básicos que sirven para analizar todos los contratos en la Revolución Argentina. Y después vamos a ver los contratos más relevantes, los principales elementos de los contratos más relevantes de la segunda parte. Van a quedar varios contratos que, por razones de tiempo y porque no es el objetivo de esta materia, por ejemplo, profundizar en contratos bancarios o contratos de seguro, a ustedes les queda la alternativa de sí profundizar esos en el trabajo final. Les voy a pedir que hagamos bien rápido la primera pausa de esta parte, de este video. Quiero que hagamos una pausa, que ustedes piensen palabras que ayuden a definir contrato. Todos tenemos una idea de qué es un contrato. Quiero que piensen palabras sueltas como un mapa de palabras. Y para orientarlos un poco más, por supuesto estamos buscando una definición jurídica de contratos, pero quiero que piensen en qué contratos están inmersos ustedes y quizás qué contratos hicieron el día de hoy o en los últimos días para ayudar a pensar estas palabras clave para definir un contrato. Así que pongan pausa. Ponen pausa, piensan las palabras y seguimos en un instante. Deberíamos haber encontrado algunas de estas palabras que vamos a ver a continuación. Cuando pensamos en un contrato, es natural que aparezca la palabra acuerdo, ¿sí? Y esto es correcto. E incluso a mí me gusta también a veces buscar las imágenes que ayudan a pensar un concepto o hacer una búsqueda en Google por imágenes a ver qué aparece. Y aparece reiteradamente las dos manos estrechándose. Y eso es muy correcto. Vamos a ver que en la definición jurídica la cuestión del acuerdo y la cuestión de las partes, es decir, las personas que están detrás de esas manos que se estrechen, es una cuestión sustancial para definir un contrato. Muchas veces aparecen palabras como, por ejemplo, negociación. Negociación aparece sobre todo con la idea de condiciones que las partes van pidiendo, van aceptando o van rechazando, ¿sí? En todo tipo de contratos, en contratos de futbolistas, en contratos laborales, en contratos entre empresas para hacer determinado negocio. Y quiero diferenciar negocio, la palabra que ustedes ven con el signo pesos, de negociación. En negociación, cuando aparece esta palabra, estamos destacando que las partes están buscando condiciones u obligaciones en el lenguaje de la clase anterior. Y el negocio es justamente la actividad económica. Negocio en sí no viene de la parte jurídica. Negocio es la actividad económica que quieren hacer y el interés económico que tienen detrás. En función de ese interés van a estar negociando para obtener diferentes condiciones. Muchas veces lo que tienen abajo en colores grises aparece reiteradamente, quizás no tanto en profesionales, pero en la idea común de la gente aparece en contrato la idea de firma. En alguna clase hasta me han dicho contrato es escritura pública. Bueno, no es, hay contratos por escritura pública, pero no son todos. O si no, la idea general de papeles. Y siguiendo con esta búsqueda de Google de imagen que yo hago, a ver qué nos dice Internet respecto de un concepto, la verdad es que lo que más les va a aparecer si hacen la prueba van a ser este tipo de imágenes. Imágenes de papeles, imágenes de firma. Y esto no necesariamente es verdad. Puede ser recomendable. Si vamos a un negocio, mientras más grande sea, vamos a recomendar que esté escrito y que esté mejor escrito. Ahora bien, jurídicamente no define un contrato el hecho de que exista un papel llamado contrato con letras grandes arriba. Por eso también estoy poniendo esta imagen. Muchas veces aparece la imagen del contrato casi religioso, casi sagrado, el gran papel con letras doradas, con un gran título, en donde parece que lo fuerte del contrato es el instrumento material, el papel con las firmas, y eso no es necesariamente así. Lo más relevante del contrato es el acuerdo. En todo caso, esas dos firmas del papel
muestran, plasman en un instrumento el acuerdo, pero ese papel no es el acuerdo y no es tampoco el contrato. Terminamos con estas palabras. A veces aparece también la idea de problemas. Y vamos a ver en esta materia que, aunque es verdad que hay algunas personas que puedan pensar que el contrato trae problemas, la verdad es que los problemas los trae en todo caso el devenir de los negocios, y veremos que el contrato bien hecho busca prever esos problemas o darle una forma de relacionarlos. Y por último, cerca de la palabra acuerdo aparece muchas veces la palabra vínculo o relación, en donde pensamos que si vamos a hacer un negocio grande, si va a ser un negocio entre empresas o si va a ser un negocio de largo plazo, ese vínculo va a ser importante. Las dos partes van a tener una relación muy estrecha, van a tener muchas obligaciones mutuas, pero también, por ejemplo, en un contrato de compraventa sencillo que ustedes hacen en el supermercado, en donde no existe este papel con las dos firmas y las letras doradas, ahí hay un contrato de compraventa. Y el vínculo puede parecer ínfimo, puede ser chico, pero hay un vínculo acotado en el tiempo y sin mayores obligaciones. Pero siempre va a haber algún tipo de vínculo entre las diferentes partes de este acuerdo. Vamos a continuar ahora con otra fuente de definición de contrato, quizás no tan ortodoxa. Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un tal Homero Simpson, ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. Perdón, voy al tocador. Señor Hodge. Más allá del chiste de los Simpsons, la definición que se da en ese pequeño clip de 40 segundos, vamos a ver que no es tan equivocada. Y de hecho está bastante bien y explicada en un lenguaje sencillo. Dice el abogado, es un acuerdo legal que no se puede romper. Vamos a ver qué decía Vélez Arfiel, el autor del viejo Código Civil argentino, sancionado en 1869. Con otras palabras, por supuesto, el artículo 1137 define, en aquella redacción de Vélez Arfiel, que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Dicho con las palabras de Vélez Arfiel, podemos subrayar algunos elementos que aparecieron un poco en la lluvia de palabras que hicimos recién y que también aparecen en el clip de los Simpsons. En el contrato, por supuesto que tiene que haber personas o tiene que haber partes. Se ponen de acuerdo en una voluntad común y en declararla, en decirla expresamente. Los contratos no se presuponen en principio. Pero vemos como el acuerdo y la voluntad común, esas manos estrechadas, son el centro del contrato. Y esto de reglar sus derechos no es la redacción más accesible, pero reglar sus derechos, al final del día, como estamos hablando en esta materia, por lo menos, de negocios, vamos a estar hablando de derechos patrimoniales. Y reglar quiere decir también regular. Y regular los derechos va a poder ser todas las transacciones comerciales que se pueden hacer en función del patrimonio, de la propiedad o de los derechos que tengamos sobre esto. Enseguida va a quedar más claro esta definición. Pero es desde ya claro que en el código de Vélez Arfiel se necesitan partes para un acuerdo, obviamente, y se necesita que ese acuerdo sea expreso. Y ese acuerdo es el centro del contrato. Vamos a ver que la diferenciación del contrato y la ley es que a la ley yo no le tengo que dar acuerdo. En el contrato sin acuerdo no tenemos esta forma jurídica que regula los derechos. Enseguida vamos a profundizar esto. Y el artículo 1197 de la redacción de Vélez Arfiel dice que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Muchas veces se dice, parafraseando este artículo, que los contratos tienen fuerza de ley. Esto no quiere decir que los contratos son como una ley, porque la ley la hace el Congreso de la Nación y es obligatoria para todo el mundo,
pero lo que quiere decir es que los contratos, una vez hechos válidamente, para las partes que los han firmado, tienen la fuerza de la ley. Es decir, son obligatorios como la ley. Y así como cuando uno incumple la ley, una ley tributaria o una ley penal, hay algún tipo de sanción por el incumplimiento. Cuando uno incumple un contrato, no hay una sanción, pero hay algo que ya hemos visto anteriormente. Hay una responsabilidad por el incumplimiento y una responsabilidad de tipo patrimonial. Esta es la vieja redacción de Vélez Arfiel. El nuevo Código Civil tiene la ventaja de tener una redacción mucho más accesible, mucho más entendible, de forma tal que vemos el artículo 957, la nueva definición del Código Civil, define el contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces tenemos un acto jurídico, las partes, el consentimiento y después esta idea de reglar sus derechos nos los explica el Código Civil nuevo de una forma más clara. ¿Qué es reglar sus derechos? Crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Estas relaciones jurídicas, reglar sus derechos entonces son todas estas acciones. Las relaciones jurídicas patrimoniales incluyen las obligaciones que vimos en la clase anterior. Y cuando en la nueva redacción habla de las partes, que también lo hablaba el código anterior, y aquí la palabra usada es manifiestan su consentimiento, estamos en este viejo acuerdo de voluntad común. Esta definición del código nuevo es más clara y además nos da ejemplos claros. Crear obligaciones, regularlas, modificarlas, venderlas, transferirlas o terminarlas. Todo eso podemos hacer con las obligaciones y con las relaciones jurídicas patrimoniales. Me voy a saltar el segundo artículo y voy al tercero, que habla del efecto vinculante. Actualmente vigente, lo que voy a leer ahora, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes, o en los supuestos que la ley prevé. Esta es la vieja idea de que deben someterse como a la ley mismo, que el contrato es ley para las partes, está receptada de vuelta en este artículo 959 de una forma muy clara. Y voy al último, me salteo el cuarto, el último habla del derecho de propiedad. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante, integran el patrimonio del contratante. Vuelvo ahora al 958, el segundo que tienen ustedes en pantalla. Libertad de contratación. De esto vimos algo ya bastante. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Acá vemos de vuelta esta tensión entre libre comercio y libertad de contratación y ley y orden público. Enseguida vamos a profundizar un poquito en esto, pero ahí está bastante claro. El principio es, hay libertad de contratación, pero vamos a tener algunos límites que nos pone el orden público. Elementos de un contrato. Elementos son aquellas cuestiones que definen al contrato, lo que tiene que estar presente para que un contrato exista. Las personas, esto es bastante claro, la voluntad común o ese consentimiento. Reglar derechos, como vimos de hacer recién. Los derechos son patrimoniales, son intereses, y vamos a estar buscando crear, modificar o transferir obligaciones. Esas relaciones jurídicas patrimoniales que dice la nueva redacción. Entonces acá vemos como el concepto de obligaciones que vimos en la clase anterior, ahora aparece como una de las cuestiones que tiene por objeto el contrato. El contrato va a querer reglar estas obligaciones y en general, salvo contratos muy sencillos como de compraventa, donde yo entrego una cosa, me pagan un precio y esas son las únicas dos obligaciones que hay, aún en contratos de compraventa un poco más complejos hay varias obligaciones en un contrato, ¿sí? Enseguida vamos a estar desarrollando esto. El contrato entonces se puede definir dejando de lado definiciones más accesibles o más fáciles de recordar. Una definición un poco más jurídica estricta es un acto jurídico bilateral y de contenido patrimonial. Quiero repasar un poquito de los elementos del contrato. Hay algunos que son obvios, el objeto, qué negocio vamos a hacer, el sujeto. Otros que no son tan obvios, la forma, que a continuación, en un par de diapositivas que vamos a ver. Pero el elemento diferenciador del contrato, esas dos manos que se estrechan, que para mí es la imagen que tenemos que dar del contrato, es el consentimiento. Pensemos que, como les decía, la ley no implica el consentimiento de las partes. Un impuesto, por ejemplo,
tiene un efecto patrimonial clarísimo, pero no hay consentimiento de la persona a la cual le pago ese impuesto. En cambio, un contrato, el principio es la libertad de contratación, pero solo se utiliza esa libertad de contratación y se convierte en contrato si hay consentimiento. Y aunque sea medio obvio, quiero destacar que para que haya consentimiento, el consentimiento es total y absoluto. Yo les hablaba de una negociación, de condiciones, de tira y aflojo. Bueno, si en una negociación no nos ponemos de acuerdo en todo y nos ponemos de acuerdo en un 90% y eso queda en el contrato, ese 90% en el que estamos de acuerdo, dejando de lado el 10% que no, se transforma en el 100% del contrato. Es decir, lo que quedó en el contrato es porque estamos totalmente de acuerdo. Las dos partes en algún sentido tienen poder de veto respecto a alguna de las cosas que están negociando. Lo que queda en el contrato queda sí y solo si hay consentimiento de las dos partes. Nadie puede, ninguna parte, ningún privado puede obligar a otro, puede forzar a otro, para decirlo más estrictamente, puede forzar a otro a obligarse, usando obligaciones como el concepto jurídico que vimos en esta materia. No se puede forzar a otro a tomar una obligación patrimonial y darle un contenido jurídico sin su consentimiento. Ahora vamos a ver que este consentimiento tiene fuerza de ley para las partes. No te puedo obligar, pero una vez que estamos de acuerdo y que tenemos el contrato, esto sí es obligatorio para vos y en caso de incumplimiento genera una responsabilidad patrimonial. Y esta voluntad o este consentimiento tiene que ser expresa, como les decía antes, para que tenga efectos jurídicos. Y aquí al final tienen esto que les decía recién. El contrato es obligatorio para las partes una vez que se expresó el consentimiento. Y ahí les hago un poquito de trampa. Nosotros hablamos en esta materia bastante del orden público. Y yo les digo que el orden público es aquello que no podemos definir. La diferencia entre orden público y contrato, por supuesto el orden público es normativa y el contrato es un acto privado, pero los dos son obligatorios como la ley, los dos tienen la misma fuerza por las partes. Bueno, el consentimiento es el elemento que diferencia estos contratos. Y a los efectos de esta materia también nos interesa pensar que ese consentimiento implica que detrás hay un negocio. En el orden público no hay un negocio, hay cuestiones de bien común, regulación de una sociedad. En el contrato hay intereses, si quieren pensarlo así, negocio o bien intereses, y hay un consentimiento para que ese negocio surja. Una palabra más de orden público, voluntad de las partes, y en breve terminamos con esta parte. El artículo 962, uno de los que salté en la diapositiva anterior, habla del carácter de las normas legales. Y dice así: las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulte su carácter indisponible. Aquí tenemos uno de estos ejemplos de lo que yo pretendo que logremos en esta materia. Leer algo jurídico que en una primera lectura, tal vez medio rápida, uno no está del todo seguro que dice, traducirlo del lenguaje jurídico a lógica de los negocios y entenderlo, aplicarlo. Y aquí hay dos palabras cruciales para poder traducir este artículo: supletorio e indisponible. Supletorio quiere decir, jurídicamente, que yo uso primero determinada fuente para entender la regulación a determinada actividad y segundo, otra fuente. Los que son contadores lo pueden haber visto, que dice, en general, los impuestos se rigen por la ley que los crea. Y supletoriamente, por ejemplo, para el procedimiento del pago, puede haber en algunas provincias una ley de procedimiento tributario o algo similar. O bien hay algunos regímenes de fomento que tienen normativa nacional y después normativa provinciales. Entonces se rige por la primera y cuando la primera no define como algunos aspectos, utilizo la segunda. En este caso, cuando yo tengo un contrato entre privados, un contrato lícito, de una actividad permitida, etcétera, etcétera, yo, para ver cuáles son mis obligaciones como parte integrante de ese contrato, primero me fijo en el contrato. Y recién después voy a buscar la regulación en la ley. Esa es la regla general. Y esta segunda instancia de la ley, en este caso es supletoria, es decir, primero el contrato, después la ley. Eso significa supletorio. ¿Cuál es mi segunda fuente de regulación? ¿En dónde la busco? ¿Qué significa indisponible? Indisponible es que yo no puedo disponer de la norma. Disponer de la norma sería elegir usarla o no. Volviendo a determinados regímenes de fomento, por ejemplo,
Como les contaba, uno se da esta materia, trabajo sobre ley de software, de promoción del software, de biotecnología. También hay de biocombustibles. Las leyes de fomento no son obligatorias. Uno puede optar por pedir un fomento o no. Ahora estamos viendo los programas de ayuda a empresas por la pandemia. No es obligatorio, es una alternativa. Y sin embargo, son leyes, son normativas. Están leyes del Congreso como el Código Civil. Ahora bien, esas leyes yo puedo usarlas o no. La ley penal no puedo decidir usarlo o no. Indisponible es que una parte no puede modificar una ley. No puede decidir si se le aplica o no, decidir si lo utiliza o no. Entonces, lo que está diciendo el Código Civil es, como regla general, en un negocio privado, yo voy a mirar lo que dice el contrato. Y recién después la ley. Ahora, si el contenido, el contexto, me dice que es indisponible ese orden público, yo tendré que usar primero esa legislación. Entonces, lo que está diciendo aquí es, las normas legales son supletorias, salvo que esté en juego el orden público. Vemos de vuelta esta tensión entre la voluntad de las partes y el orden público. Y como última idea de esta tensión, quiero resumir con este gráfico. Nosotros tenemos entonces, como regla general, el libre comercio. Y en particular en contratos, el libre comercio implica libre contratación. Las partes son libres para contratar, también para no contratar, para moverse en el ámbito de los negocios pensando con quién contrato y con quién no, cuándo contrato y cuándo no, y hasta dónde contrato. Puedo hoy querer contratar con él por tanto tiempo y mañana dejar de querer. Esa libertad implica hacer, no hacer, decidir con quién, hasta dónde. Soy totalmente libre en el comercio por principio. Ahora bien, una vez que yo utilicé esa libertad y cerré un negocio o cristalicé un contrato, ese contrato para mí y para mi contraparte es ley para nosotros. Entonces, yo tengo toda la libertad del mundo con los límites del orden público, pero una vez que yo di mi consentimiento para que exista un contrato, lo tengo que cumplir. Y si no lo cumplo, tengo responsabilidad por el incumplimiento. A eso viene esta idea. La regla general del libre comercio, con los límites que tiene el orden público. Ahora, dentro de este gran mundo de libertad, yo puedo decidir mis negocios. Y una vez que los decidí, los tengo que cumplir. Con el mismo peso de la ley. Si no cumplo, voy a tener responsabilidad por el incumplimiento. Y vamos a ver que este esquema, que ahora estamos viendo solamente para contratos, se repite para derecho laboral, para derecho de las sociedades. Hay una regla general que tiene límites, pero una vez que yo entré en un contrato, tengo que cumplir, y si no cumplo, tengo que enfrentar una responsabilidad económica por ese incumplimiento.